Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. Benín es una de las 17 naciones africanas que está conmemorando los 60 años de su independencia. La nación se cuestiona sobre el costo humano y social causado por el desarraigo de miles de personas. La estatua de una activista afrobritánica estuvo durante unas horas en el lugar donde solía estar la de un esclavista en Bristol, Reino Unido, y fue derribada durante las protestas antirracistas desatadas por la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo. Y una catástrofe ambiental se vive en Botsuana, donde más de 350 elefantes han muerto en las últimas semanas y aún no se sabe cuál es la causa de estas muertes. Por ahora, la caza furtiva está descartada. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días. Durante la trata transatlántica de africanos esclavizados, al menos 15 millones de personas fueron desarraigadas del continente para ser destinados a trabajos forzados en las plantaciones de las Américas y el Caribe. El Benín de hoy ha pagado un alto precio por esta trata esclavista, con más de 1 millón de personas enviadas a la fuerza. Desde el regreso de la democracia hace 30 años, ahora el país ha estado contribuyendo a la conmemoración de la esclavización y la trata de africanos. Ouidah siempre ha guardado silencio. La ciudad costera nunca se enfrentó realmente a su pasado como un antiguo puerto de comercio de esclavos. Con el fin del autoritarismo hace 30 años, Benín comenzó a reconocer la historia de sitios anteriormente anónimos. Este antiguo mercado de subastas todavía lleva el nombre de un esclavista blanco que fue uno de los mayores traficantes de su tiempo. Más de 1 millón de africanos fueron despojados de su libertad aquí. Los integrantes de la diáspora que vienen a estos lugares ven este nombre y saben que probablemente sus ancestros fueron enviados desde aquí. Estamos luchando porque se retire esta placa para que esta plaza del pueblo pueda ser reconocida oficialmente como el antiguo lugar de subasta. A pesar del doloroso pasado que despierta el monumento, algunos todavía están en contra de renombrar la plaza. Una organización local dice que no se ganará nada al eliminar la referencia del mayor comerciante de esclavos de la ciudad. Ya sea que haya hecho bien o mal, en cualquier caso debemos reescribir las páginas de la historia y también es esencial inmortalizar a todos los que participaron y tener algunos responsables en la historia de Ouidah. De los años 90, el viaje realizado por miles de africanos encadenados ha sido parte de un recorrido histórico. Al final de este camino hay un almacén que se utilizó para retener a hombres y mujeres antes de su partida. Era la última parada antes de que abandonaran su continente natal para siempre. Geoffrey proviene de una familia de barqueros. Sus antepasados llevaron cautivos a los barcos esclavistas. A menudo viene aquí para meditar. Nos obligaron a llevar a nuestros hermanos a los barcos, de lo contrario podíamos ser decapitados por los colonos. Muchos beninenses hoy todavía conmemoran a sus antepasados. La región al este del actual Benín pagó un alto precio por la trata transatlántica de esclavos. Antes de ser forzados a embarcarse, la mayoría de los cautivos africanos practicaban la religión vudú. Recientemente, algunos creyentes empezaron a mostrar un aspecto secreto de su adoración. La tradición vudú quiere que el recuerdo de nuestros ancestros se inmortalice en nuestra piel. Por ejemplo, aquí fue el antepasado d'Asona, quien fue deportado. Una vez que hayamos llevado a cabo los rituales necesarios, estos seguidores podrán recitar los nombres de los miles de africanos deportados que están impresos en sus cuerpos. Estas ceremonias que evocan los recuerdos de los africanos esclavizados se han multiplicado en los últimos 30 años, en parte impulsadas por turistas de la diáspora en busca de su identidad ancestral. Con cada vez menos recursos minerales, Benín ahora cuenta con su patrimonio cultural e histórico para impulsar el desarrollo de sus comunidades. Y justamente hablando de patrimonio, tenemos que referenciar ahora a Francia, que volverá a entregar a los países africanos parte de ese patrimonio perdido. Esto gracias a un proyecto de ley que se centra en la restitución de obras que pertenecen a Senegal y Benín, antiguas colonias francesas.
Entre los objetos que hacen parte de la devolución se encuentra una antigua espada senegalesa que perteneció al guerrero Adah Oumar Tall, quien participó en la resistencia contra el ejército francés. El país galo restituirá también 26 objetos que fueron saqueados del palacio del rey Abomey en Benín. Actualmente, más de 90.000 obras africanas son expuestas en museos de Francia. Además, hay polémica por la caída de monumentos esclavistas en Europa. Por ejemplo, en la ciudad de Bristol, Reino Unido, la estatua de una manifestante afro-británica con el puño arriba amaneció hace unos días en el lugar donde fue derribado el busto de un antiguo esclavista. Sin embargo, solo estuvo allí por unas horas, pues fue retirada por las autoridades. Una nueva estatua amaneció este 15 de julio en el lugar donde antes se encontraba el monumento al esclavista Edward Colston, en la ciudad de Bristol, Reino Unido, pero solo estuvo allí por unas horas. El artista plástico Mark King se inspiró en el momento en que la activista Jen Reid trepó al zócalo vacío y levantó su puño después de que la estatua de Colston fuera derribada durante las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo. Bueno, para mí significa dejar atrás lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo. Y creo que esa estatua, más allá de ser yo misma, representa que un esclavista como Colston ya no está. Y es hora de cambiar, es hora de seguir adelante, es hora de que la gente siga debatiendo y aprendiendo. Creo que eso es lo realmente importante. Y es que la estatua de Colston incomodaba a los antirracistas de la ciudad porque el reconocido esclavista hizo una fortuna por medio del comercio de africanos esclavizados durante la colonia. Al verla reemplazada por la estatua de Jen Reid, las opiniones de los ciudadanos fueron diversas. Sí, creo que hay un elemento de justicia poética al respecto. Con Colston siendo derribado y arrastrado al río, creo que eso es ciertamente justicia poética. Es una imagen muy poderosa y creo que se ha hecho brillantemente. Entonces, espero que se quede. Siempre existe el peligro de que haya algún tipo de reacción en contra. Hay ciertas facciones que probablemente no les gustará y quiero hacer algo al respecto. Ahora el Zócalo está vacío, pero la polémica se mantiene, pues este no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, estatuas de colonos y esclavistas han sido derribadas en varios países de África, América y Europa. Cambiamos de información y hablamos de las protestas en Mali, que son cada vez más intensas. Durante los últimos días, los choques entre manifestantes y policías han dejado un alto número de heridos y sobre todo de detenidos. Además, llevaron al presidente Ibrahim Boubacar Keïta a disolver la Corte Constitucional. Pero de fondo hay una inconformidad que lleva meses. Veamos de qué se trata. El gran punto de partida de las protestas en Malí son las elecciones al Parlamento. Los malienses debían elegir a los 147 legisladores desde 2018, pero la violencia pospuso los comicios hasta marzo de 2020. Y ni esa fecha se salvó. Pocos días antes de las elecciones secuestraron a Soumaïla Cissé, un ex primer ministro y líder de la oposición. Esas votaciones eran claves porque Malí esperaba que el nuevo parlamento pudiera cambiar la constitución para promover la descentralización del país, uno de los pilares para desescalar el conflicto. Pero las elecciones desencadenaron el descontento social. El 30 de abril de este año, la Corte Constitucional anuló los resultados y le dio curules a diferentes políticos aliados del gobierno. Uno de los parlamentarios restituidos fue Moussa Timbiné, del partido oficialista Rally for Mali, y quien pocos días después fue nombrado presidente del Parlamento. Con las esperanzas de un cambio casi deshechas y la furia de los cambios electorales, miles de malienses salieron a las calles el 5 de junio con dos consignas: que renuncie el presidente Keïta y que liberen al líder opositor Cissé, a lo que el gobierno respondió con una conciliación. He decidido iniciar consultas para la formación de un gobierno de unidad nacional. Pero la nueva coalición de la oposición no dio su brazo a torcer. Él cree que después de nuestras discusiones en ese mitin los manifestantes se cansarán, pero no será el caso. Así que si Dios quiere, continuaremos hasta que ganemos. En la mayor escalada hasta ahora, los manifestantes ocuparon la emisora nacional ORTM y arremetieron contra el edificio del Parlamento. El presidente Keïta intentó una vez más apaciguar a la oposición, disolviendo la Corte Constitucional que le había dado curules a su partido. Aunque el líder de las manifestaciones, Mahmoud Dicko, hizo un llamado a protestar pacíficamente, el descontento continúa en Malí. Y
Y hablamos ahora de temas ambientales porque las misteriosas muertes de cientos de elefantes en Botsuana han dejado a las autoridades y a los científicos desconcertados. El número inusual de cadáveres de elefantes se registró por primera vez a principios de mayo en el norte del país y han seguido subiendo. Las autoridades aún deben determinar la causa de las muertes en el país con mayor población de paquidermos en el mundo. Más de 350 elefantes encontrados muertos en los últimos 3 meses, todos en el famoso Delta del Okavango, de Botsuana, donde descubrieron algunos cadáveres agrupados alrededor de pozos de agua. Otros parecían simplemente haberse desplomado. Parecía que incluso estaban muriendo de repente. En algunos casos los cadáveres eran de animales que se habían caído al caminar. Botsuana es el hogar de 130.000 elefantes africanos, la población más grande del mundo. Solo el delta alberga unos 15.000. El año pasado, el gobierno eliminó una prohibición de caza de elefantes por 5 años, lo que provocó protestas internacionales. Pero la caza furtiva podría descartarse como la causa de estas muertes recientes. Creemos en este momento que no se trata de caza furtiva, porque todos los cadáveres que se han identificado están intactos, con sus colmillos de marfil. Se solicitó a 3 laboratorios en Canadá, Sudáfrica y Zimbabue que procesen muestras tomadas de los cuerpos. Por ahora, la investigación parece haber descartado el envenenamiento natural por anthrax, que mató al menos a 100 elefantes en Botsuana el año pasado. Al principio uno de los candidatos probables era el anthrax, que es común en Botsuana, pero es la época del año equivocada para eso, por lo que se ha descartado. Pero tuvimos un brote en noviembre del año pasado, así que se descartó porque desde entonces hemos tenido buenas lluvias. El elefante africano está clasificado como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una encuesta panafricana realizada en 2016 reveló que entre 2007 y 2014 el número de elefantes se desplomó en al menos un 30%. Tristes noticias, pero finalizamos este capítulo de África 7 días celebrando junto a los Masaka Kids de Uganda, quienes ya se acercan a los 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube gracias a sus virales coreografías. Recientemente, este grupo de niños huérfanos, que se ubican, como ya dijimos, en Uganda, recibió la placa dorada de la plataforma digital al conseguir el 1.000.000 de seguidores. Con sus bailes han cautivado a miles de personas en todo el mundo, al tiempo que promueven el autocuidado y enseñan sus técnicas de agricultura y seguridad alimentaria. Y con estas imágenes de los Masaka Kids terminamos este capítulo de África 7 días y los invitamos a continuar con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante con más información. Quédense. Esto es France 24.